¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarquamani del curso de física del Centro PRE San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 8 correspondiente al tema de cantidad de movimiento, ley de gravitación universal y leyes de Kepler. ¿Listo? No te olvides que lo que vamos a ver el día de hoy son temas nuevos que se están incorporando a nuestro temario del curso de física, así que son muy importantes. Comencemos con la teoría. Listo, chicos, en esta semana número 8, ¿listo? Como habíamos mencionado, vamos a ver un poco de cantidad de movimiento, vamos a ver ley de gravitación universal, también veremos leyes de Kepler, ¿cierto? Así que esta semana es un poco saturada, ¿no? Pero lo bueno es que tú tienes el material para poder revisarlo una y otra vez, ¿listo? Así que en la semana número 8 comencemos con el tema de cantidad de movimiento. Ya está, ponemos por aquí. Cantidad de movimiento. Entonces, tú debes recordar, la cantidad de movimiento, o en este caso cantidad de movimiento lineal, es una cantidad física vectorial. ¿Listo? ¿Y qué nos indica esta cantidad de movimiento? Nos indica el estado dinámico que tiene un cuerpo. Es básicamente eso, ¿no? Nos indica el estado dinámico. Es decir, si un cuerpo tiene velocidad, tiene movimiento, tendrá cantidad de movimiento. Ahora, no solamente involucra la velocidad, sino también involucra a la masa que tiene el cuerpo. Porque si un cuerpo tiene mucha masa, podemos decir que podría tener mucho estado dinámico, ¿sí o no? Claro que sí. Así que vamos a definir nuestra cantidad de movimiento de la siguiente manera. ¿Listo? Imaginemos que tenemos un cuerpo, un automóvil, imaginemos por aquí. Imaginemos que tenemos por aquí nuestro automóvil. ¿Listo? Y este automóvil tiene cierta velocidad. ¿Listo? Este automóvil tiene cierta velocidad. Y además nuestro automóvil tiene cierta masa. Por lo tanto, podemos definir que la cantidad de movimiento, que es una cantidad vectorial, es el producto de la masa por el vector velocidad. Por favor, es muy importante que no te olvides que hablamos de vectores, así que tienen dirección. Y tú ya sabes representar un vector en función de sus direcciones, ¿sí o no? Para ser más exactos, debes recordar un poco de los vectores unitarios, ¿no? Cómo representarlo cuando está en la horizontal y cómo representarlo cuando está en la vertical. Es muy importante eso, por favor. Entonces, nuestro vector cantidad de movimiento es igual a la masa por nuestra velocidad. ¿Listo? Ahora, eso es lo único que debemos recordar para saber cómo es la cantidad de movimiento. No te olvides que la masa debe estar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. En base a esta cantidad de movimiento, yo puedo analizar algo, ¿no? Yo puedo analizar esta cantidad de movimiento en un instante de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con esta cantidad de movimiento? ¿Cambiará, no cambiará? En casos generales, la cantidad de movimiento va a cambiar, ¿no? Porque recuerda que esa velocidad va cambiando usualmente. Así que recordemos las siguientes observaciones. Recuerda que la variación de la cantidad de movimiento, ¿listo? Variación, es decir, voy a analizar en dos tramos diferentes. La variación de la cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y para un cuerpo se cumpliría que sería la masa del cuerpo por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Listo? Es muy importante no olvidarte de que son vectores, ¿eh? Son vectores. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya tendríamos esta relación. La variación de cantidad de movimiento es simplemente la diferencia de cantidades de movimientos en diferentes instantes, obviamente. ¿Listo? Ahora, esto solamente se cumple para una partícula, para un cuerpo. Pero ¿qué sería si el problema me pedía analizar para un sistema? Es decir, para un conjunto de cuerpos. Bueno, si yo tengo un conjunto de cuerpos, podemos decir que la cantidad de movimiento para el sistema es simplemente la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 más la cantidad de movimiento del cuerpo 3 y así sucesivamente, la suma de cantidades de movimiento.
¿Listo? Nada complicado, ¿cierto? Simplemente sumar todas las cantidades de movimiento. Y tú ya sabes cómo calcular la cantidad de movimiento para cada uno de ellos, pero por separado. ¿Listo, chicos? Hasta ahí nada complicado, ¿sí o no? Entonces, ahora viene la relación entre esta cantidad de movimiento con algunos temas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Para comenzar, voy a relacionar esta cantidad de movimiento ¿con quién? Con la segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Ponemos la relación ¿de quién? De la cantidad de movimiento con la segunda ley de Newton. Con la segunda ley de Newton. Ahí está. Entonces tú sabes que en la segunda ley de Newton nosotros hablamos de una fuerza resultante, ¿sí? Y esa fuerza resultante es igual a masa por la aceleración, ¿cierto? Y esa aceleración lo que puede hacer es generar un cambio en la velocidad, por lo tanto cambiaría la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué se va a cumplir para nosotros? Se va a cumplir que la fuerza resultante es igual a la variación de la cantidad de movimiento, vamos a ponerlo así, de manera vectorial, variación de la cantidad de movimiento entre el tiempo. Entre el tiempo. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es la relación entre esa fuerza resultante que podemos obtener de la segunda ley de Newton y con la cantidad de movimiento. Ya está. Esa relación, algunas oportunidades lo vamos a usar. ¿Ya está? Así que ya hemos visto el tema de cantidad de movimiento. Ahora, habíamos dicho que la cantidad de movimiento depende de la velocidad, ¿no? ¿Listo? Pero un cuerpo puede cambiar su velocidad. Y tú debes recordar que para que se genere un cambio de velocidad, el cuerpo debe tener una aceleración. Y si tiene una aceleración, debe estar sometido a una fuerza resultante diferente de cero. Así que las fuerzas son las culpables de que el cuerpo cambie de velocidad. Y toda fuerza que actúa sobre un cuerpo y genera un cambio de la velocidad, lo que está generando es un impulso. ¿Listo? Ese impulso puede ser a favor del movimiento o ese impulso puede ser en contra del movimiento, ¿cierto? Los impulsos a favor del movimiento usualmente lo que hacen, los que están a favor del movimiento, lo que hacen es seguir su trayectoria en la misma dirección, tratando de aumentar su velocidad. Pero los impulsos que están en contra del movimiento lo que generan es un cambio en la trayectoria del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo sencillo. Imaginemos que hay un auto que está avanzando y en el camino un auto lo choca por detrás. ¿Listo? Entonces, si el auto lo choca por detrás, lo que está generando es un impulso a favor del movimiento, ¿cierto? Él lo está empujando. Por lo tanto, el auto empezará a seguir avanzando, pero con mayor velocidad, ¿no? Entonces, el impulso ha sido positivo, ¿listo? A favor del movimiento. Pero, ¿qué pasaría si el auto es chocado por delante? Bueno, si es chocado por delante, lo que va a pasar es que este impulso va a ser en contra del movimiento y va a generar que el auto más pequeño a veces retroceda, ¿sí o no? Cambie su dirección de movimiento. ¿Listo? Así que es muy importante hacia dónde es aplicado ese impulso o hacia dónde es la fuerza que está actuando dentro de ese impulso. Entonces, vamos a analizar directamente el tema de impulso. ¿Listo? Recordemos que el impulso es la causante del cambio de la cantidad de movimiento. Entonces ponemos por aquí, impulso. ¿Listo? Y veremos algunos casos prácticos ahora. ¿Listo? Caso práctico sería el siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos a una persona, listo, acá con sus chimpunes, ahí está, y esta persona va a patear un balón, va a patear una pelota. ¿Listo? Patea la pelota. Ahí está. Entonces, cuando la persona patea la pelota, lo que va a generarse en ese impacto es un impulso, se genera un impulso. Es decir, la persona genera un impulso sobre la pelota. ¿Listo? Entonces, lo que va a ocurrir es que el cuerpo adquiere una cierta velocidad, en este caso hacia la derecha, ¿listo? Y la fuerza que la persona ha aplicado sobre la pelota también es a la derecha. Entonces ya estamos entendiendo un poco más acerca de este tema de impulso, ¿sí o no?
Si la fuerza que tú aplicas sobre el cuerpo es a la derecha, entonces el cuerpo saldrá en la misma dirección, no se moverá en la misma dirección. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se define este impulso, no? El impulso se va a definir, también es una cantidad vectorial, y se define como la fuerza aplicada, ¿listo?, por el tiempo de aplicación. ¿Listo? El impulso es fuerza aplicada por el tiempo de aplicación. Si yo tengo mucho tiempo aplicando esa fuerza, entonces el impulso será mucho mayor, ¿no? Pero si el instante de tiempo es muy pequeño, entonces el impulso también va a ser muy pequeño. ¿Listo, chicos? Entonces, el impulso es igual a fuerza por tiempo. Usualmente esa fuerza es una fuerza promedio, una fuerza llamada media también, ¿ya? Fuerza resultante o fuerza promedio. ¿Listo? Entonces por aquí ponemos fuerza media. Ahí está. Ahora, notas que aquí tenemos la relación entre la fuerza con el impulso, ¿sí o no? Y hace un momento hemos visto la relación que tiene, ¿quién? La cantidad de movimiento con la segunda ley de Newton. Entonces recordemos que la fuerza resultante media, ¿listo?, esta fuerza resultante media es igual a variación de la cantidad de movimiento sobre el tiempo. Entonces, en base a eso, también yo puedo decir lo siguiente, que el impulso es igual a variación de la cantidad de movimiento. ¿Ya está? Y recordemos que la variación de cantidad de movimiento es simplemente cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces tenemos otra manera, otra forma de encontrar el impulso. Y creo que con esta relación uno se da cuenta de qué es lo que genera el impulso, ¿no? El impulso lo que está generando es un cambio en la cantidad de movimiento, es un cambio en la velocidad que tiene el cuerpo, ¿sí o no? Por eso es muy importante nuestro impulso. ¿Ya está? Ahora, ¿qué pasaría si es que la fuerza que yo aplico sobre el cuerpo, esa fuerza media, al final es cero? Bueno, si es cero, entonces nuestra cantidad de movimiento no ha cambiado, ¿sí o no? Si la fuerza resultante o fuerza media sobre el cuerpo es cero, nuestro impulso también sería cero. Y ese es un caso particular que tú debes recordar. ¿Listo? Este caso particular debemos recordar por aquí, a ver. Si la fuerza resultante es cero. Si la fuerza resultante es cero, podemos decir que la cantidad de movimiento que hay al inicio es igual a la cantidad de movimiento que hay al final. ¿Listo? Es decir, existe una conservación de nuestra cantidad de movimiento. Entonces ponemos por aquí la cantidad de movimiento se conserva. Entonces, si la cantidad de movimiento se conserva, yo puedo decir que su impulso, ¿cuánto es? El impulso es cero. ¿Listo? El impulso que se genera sobre ese cuerpo o un sistema aislado sería cero. Sería cero. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el análisis de nuestro impulso, ¿no? Se genera un impulso debido a una fuerza y esto puede generar el cambio de nuestra velocidad y el cambio de nuestra cantidad de movimiento. Pero si la fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo o sistema es cero, entonces podemos decir que su cantidad de movimiento se conserva y el impulso sería cero. ¿Ya está? Entonces ya hemos visto cómo calcular el impulso en función de la fuerza y el tiempo o la cantidad de movimiento. Pero eso es cuando una fuerza es constante o es una fuerza media, ¿no? ¿Qué pasaría si hablamos de una fuerza variable? ¿Listo? Entonces, para una fuerza variable deberías recordar lo siguiente. Se ponemos por aquí. Para una fuerza variable. Cuando tú analices la fuerza que está variando en función del tiempo, vamos a llegar a la siguiente conclusión. ¿Listo? La fuerza puede variar de muchas maneras, ¿no? Usualmente se usa una variación lineal. ¿Listo? Por ejemplo, una variación lineal sería algo así, ¿no? Vamos a graficarlo. Sería algo así. Sería algo así. Ahí está, esa es una variación lineal. Y tú vas a analizar en un pequeño intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo de T1 hasta T2. Bueno, en ese intervalo de tiempo
creo que notaremos claramente que se ha formado una superficie, ¿sí o no? Una pequeña superficie. ¿Está? En esta superficie, de esta superficie, dime, ¿tú puedes calcular el área? Claro que sí. Entonces, ¿qué diremos? Diremos que el área de esa superficie, ¿qué representa para nosotros? El impulso. ¿Pero el impulso de quién? El impulso de la fuerza F. Está más claro, ¿cierto? Y eso es lo que tú vas a aplicar cuando la fuerza es variable. Ahora, hace un momento te dije que el impulso puede ser positivo y puede ser negativo. No puede ser a favor del movimiento, puede ser en contra. Así que es muy importante esto, ¿no? ¿Cómo encontrar el signo de nuestro impulso en una gráfica? Entonces creo que queda claro que si el área está por encima, el impulso es positivo, pero si el área está por debajo, el impulso podría ser negativo, ¿no? Ya está, entonces ponemos por aquí. Área por debajo y área por encima. ¿Ya está? Aquí tenemos nuestra área por encima y acá nuestra área por debajo. Si el área está por encima, impulso positivo. Y si está debajo, impulso negativo. El impulso es negativo. ¿Listo, chicos? Entonces, eso tú vas a aplicar cuando la fuerza que actúa sobre el cuerpo es una fuerza variable. Sería una fuerza variable. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos analizar? Debido a un impulso, notamos que en ese instante de tiempo que se está generando el impulso, dos cuerpos colisionan, ¿cierto? Existe el contacto entre dos cuerpos. Por ejemplo, regresando al ejemplo anterior, la persona golpea con su pie a la pelota. Entonces, cuando está en contacto la pelota con el pie o el zapato, la zapatilla, se genera un pequeño contacto, se genera una colisión. ¿Listo? Esas colisiones pueden ser de dos tipos. Puede ser una colisión inelástica o puede ser una colisión elástica. Esos dos tipos de colisiones tú debes diferenciarlos, lo debes discrepar, porque en algunos problemas tú debes analizar uno de los casos y en los otros problemas debemos considerar un tipo de colisión inelástica o elástica. ¿Listo, chicos? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por aquí, chicos, vamos a analizar las colisiones. ¿Listo? Colisiones o choques también. En muchos textos tú los vas a encontrar como choques o también colisiones. Viene a ser lo mismo. ¿Listo? ¿Qué viene a ser un choque o una colisión? Simplemente el intercambio de fuerzas entre dos cuerpos en un determinado instante. Simplemente eso. Entonces vamos a analizar los dos. Vamos a considerar nuestro choque elástico. Y por aquí nuestro choque inelástico. ¿Listo? A ver. ¿Cuándo será un choque elástico? A ver, lo vamos a mencionar mediante un ejemplo. Tenemos un cuerpo, vamos a ponerle un cuerpo A, que se mueve a la derecha. ¿Listo? Con un cuerpo B. ¿Listo? Que se mueve hacia la izquierda. Ahí está. Date cuenta que uno se mueve a la derecha y el otro se mueve hacia la izquierda. ¿Listo? Así que debido al movimiento de esos dos, en un instante entre esos dos se va a generar una colisión, ¿no? Un choque. ¿Sí o no? Se genera un choque. Debido a ese choque, los cuerpos pueden cambiar de dirección, ¿no? De movimiento. Por ejemplo, si la velocidad de A es muy grande, es posible que cuando choque siga manteniendo su misma velocidad y al final B cambiaría de dirección, ¿no? En otra dirección. ¿Listo? Pero si B tiene mayor velocidad, es posible que A cambie de dirección y B se mantenga en la misma dirección. Otra vez, si sus velocidades son similares o valores parecidos, al chocar ambos cambian de dirección, ¿no? O reboten simplemente, ¿no?
Entonces voy a tener que analizar las velocidades que hay al inicio y las velocidades que hay al final. Y si el choque es elástico, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que las energías que tiene el sistema al inicio, la energía cinética que tenemos al inicio, debe ser igual a la energía cinética que hay al final. ¿Listo? Eso es lo que se va a cumplir básicamente. La energía que hay al inicio es igual a la energía que hay al final, siempre y cuando el choque sea elástico. Ahora, pasemos al siguiente caso. ¿Qué pasaría si fuera inelástico? Bueno, creo que ya puedes deducir eso, ¿no? Si en el elástico la energía cinética se mantiene constante, se conserva, en el choque inelástico esa energía ya no se va a conservar, ¿sí o no? Ya no se va a conservar. A ver, ¿cómo sería esto? Entonces, nuevamente tengo dos cuerpos A y B que se están moviendo, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces, debido a ese movimiento, es posible que van a chocar estos dos. Y debido a ese choque, ahora se genera un choque inelástico. ¿Listo? ¿A qué se refiere con choque inelástico? Que debido a ese choque se genera una disipación de energía. Se libera energía en forma de calor. Por ese motivo, lo que se va a cumplir es lo siguiente. La energía que hay al inicio es igual a la energía que hay al final, pero más un calor liberado, más una energía liberada en forma de calor. ¿Listo, chicos? Entonces, debido al choque se va a liberar energía. ¿Sí? A eso se refiere un choque inelástico. Se libera energía debido al contacto entre dos cuerpos. Entonces podemos decir que debido al choque el sistema pierde energía, ¿no? Entonces la energía que hay al inicio debe ser mayor que la energía que hay al final, obligatoriamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos lo que debemos considerar en un choque elástico y un choque inelástico. ¿Listo? Algo más que se cumple para ambos choques. Lo que se va a cumplir para ambos choques es lo siguiente, y lo voy a poner aquí arriba para todos. ¿Listo? Se cumple que la cantidad de movimiento que hay al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento que hay al final. Por favor, no te olvides de eso. Esto se va a cumplir para los dos choques, para ambos choques. No importa si el choque es elástico o el choque es inelástico. La cantidad de movimiento, se conserva. ¿Listo? Se conserva. ¿Listo? Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a poder resolver algunos problemas que se nos presenten en el camino. ¿Listo? Y lo último que debo mencionar de este tipo de choques es lo siguiente. Siempre que tenemos un choque lineal o choque en una sola dirección, se va a cumplir la siguiente relación. Entonces, ponemos por aquí. Relación de Newton para un choque unidimensional. ¿Listo? ¿Qué se va a cumplir para un choque unidimensional? ¿Listo? Que justo son los casos que hemos visto hace un momento, ¿no? Ya sea de choque elástico o inelástico. Se va a cumplir que la diferencia de velocidades de los dos cuerpos al final, ¿listo? Esto es al final, es igual a menos una constante E por la diferencia de las velocidades de los dos cuerpos, pero al inicio. ¿Listo? No te olvides, velocidades, no rapidez, sino velocidades. ¿Ya está? Entonces, diferencia de velocidades al final es igual a el negativo de una constante E por la diferencia de velocidades
al inicio. ¿Listo? Donde este E, ¿listo? Este E que tenemos por aquí, esto se llama constante de restitución. Se llama constante de restitución. ¿Ya está? Y tú debes recordar cuáles son los valores de constante de restitución para diferentes tipos de choques. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Para un choque elástico y para un choque inelástico. ¿Listo? Si el choque es elástico, ¿listo? Si el choque es elástico, tu valor, ¿cuánto debe ser? Debe ser 1. Tu E debe ser 1. Y si el choque es inelástico, nuestro valor de coeficiente de restitución debería ser 0. Siempre y cuando estos dos choques sean completamente elásticos o ya sean completamente inelásticos. Entonces, un choque completamente elástico tiene un coeficiente de restitución E igual a 1. Y un choque completamente inelástico debe ser 0. Profesor, eso significa que si no es un choque completamente elástico o no es un choque completamente inelástico, ¿cuánto sería su coeficiente de restitución? Ya no sería ni 0 ni 1, ¿no? Estaría en un valor de ese intervalo, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Listo? Que son casos que todavía no se están analizando en los problemas que nosotros vamos a ver. Nosotros nos vamos a, se podría decir, nos vamos a encontrar con problemas donde el choque es completamente inelástico o donde el choque es completamente elástico. Para estos casos, todavía los problemas que se te van a plantear no se usan ese tipo de coeficiente de restitución. ¿Listo, chicos? Entonces, con eso ya tendríamos prácticamente todo relacionado a ¿qué? A la cantidad de movimiento, impulsos y choques. Lo que tendríamos que ver a continuación es el tema de gravitación universal. ¿Listo? Es un tema aparte, ¿listo? Es un tema aparte al tema de cantidad de movimiento, pero que también es muy importante porque muchas veces ha venido, ¿no? Preguntas muy sencillas acerca de este tema te puede venir. Así que vamos a escuchar la teoría. A ver. El tema que vamos a ver ahora es ley de gravitación universal. Cabe recalcar que esta ley también lo propuso Newton, ley de gravitación universal. ¿Listo? Y básicamente esta ley de gravitación universal se propuso para poder explicar un poco mejor el movimiento de los planetas, pero en general trata de explicar un poco del movimiento que se genera en los cuerpos celestes, ¿no? Cuerpos que están en el universo. ¿Listo? A ver, comencemos con esta ley. Yo voy a analizar dos cuerpos cualquiera. ¿Listo? Por aquí hay un cuerpo y por aquí hay otro cuerpo. ¿Listo? Cada uno de estos cuerpos con su respectiva masa, ¿cierto? Cada uno de estos cuerpos con su respectiva masa. Voy a poner una masa M mayúscula y por aquí una masa M minúscula. ¿Listo? Ahora, existe entre ellos una distancia de separación. ¿Listo? Voy a poner que la distancia de separación, recuerda que yo considero que estos dos cuerpos son esféricos. Y así que la distancia de separación entre ellos se mide en base a la distancia de sus centros. La distancia entre los dos centros va a ser una distancia d. ¿Está? Entonces, ¿qué nos dice la ley de gravitación universal? Si dos cuerpos con masas están separados una cierta distancia d, entonces, entre estos dos cuerpos existe una fuerza de atracción universal. Entre estos dos cuerpos existe una fuerza que los atrae. ¿Listo? Esa atracción es debido a la masa. Por lo tanto, podemos decir que sobre ambos cuerpos se está actuando una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza es de atracción, la cual vamos a llamar fuerza de gravitación universal. Fuerza de gravitación universal.
Si yo analizo esto a pequeña escala, por ejemplo, analizo a una persona con el planeta Tierra, diremos que esa fuerza que une a la persona con el planeta Tierra o que los atrae sería la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Sería la fuerza de la gravedad. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular esa fuerza de gravedad en función de la ley de gravitación universal. ¿Listo? Ahora, para cualquier cuerpo en general, dos planetas, una persona y un planeta, el Sol y otro planeta cualquiera, se puede calcular la fuerza de gravitación universal aplicando la siguiente relación. Nuestra fuerza de gravitación universal es igual al producto de una constante G, constante de gravitación universal, por el producto de masas, masa de los dos cuerpos que estoy analizando, masa m por masa m minúscula, sobre la distancia de separación de estos dos cuerpos elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera ya estoy calculando la fuerza de gravitación universal para estos dos cuerpos. ¿Listo? Para cualquier cuerpo en general, ¿cierto? Ahora, cabe recalcar que esta fuerza de gravitación universal es notoria, ¿listo? Se nota su valor, se percibe su valor cuando los cuerpos tienen grandes masas, es decir, cuando son planetas o cuerpos celestes. Cuando son cuerpos celestes o planetas, se puede considerar que la fuerza de gravitación universal se percibe, ¿no? Se siente su interacción, ¿listo? Se siente su presencia de esa fuerza, debido a que los cuerpos tienen grandes masas. Pero si yo analizo esta fuerza de gravitación universal entre dos cuerpos pequeños, ¿a qué me refiero cuerpos pequeños? Por ejemplo, dos personas, son cuerpos pequeños comparados con un planeta, ¿no? Entonces, cuando yo analizo cuerpos pequeños, debido a que sus masas son muy, pero muy pequeñas, entonces la fuerza de gravitación universal también es muy pequeña. ¿Listo? Pero eso no significa que no exista la fuerza entre dos personas. Sí existe una fuerza de atracción entre las personas, pero no se percibe. ¿Y por qué no se percibe? Porque sus masas son muy, pero muy pequeñas. ¿Listo, chicos? Así que tengan mucho cuidado con las preguntas de verdadero o falso. Entre dos personas, ¿existe fuerza de gravitación universal? Sí, verdadero, pero no se percibe, es prácticamente cero, ¿no? Prácticamente cero, no es cero. Puede ser un 0,0001, ¿no? Entonces, es casi cero, pero sí existe. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado, por favor. Ahora, debido a esta ley de gravitación universal, nosotros podemos hacer un análisis de la gravedad que se genera a cierta distancia del planeta o de un cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, a ver. Entonces ponemos por aquí. Gravedad. Voy a analizar la gravedad en cierto lugar de nuestro espacio. Por ejemplo, acá está un planeta cualquiera de masa m, ¿listo? Y este es el centro. Y yo voy a analizar a cierta distancia del centro, ¿listo? A una cierta distancia d. Ahí está, aquí. ¿Listo? Imaginemos que en esa posición está una persona, un astronauta, un viajero. Listo, está un astronauta, un viajero. Entonces, en esa posición, el cuerpo notará que existe cierta gravedad. Esa gravedad, en ese punto, es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa del planeta, porque estoy lo más cercano a ese planeta, sobre la distancia elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya encontré la gravedad que existe en este punto. ¿Listo? En ese punto. Pero yo me puedo acercar un poquito más al planeta de tal manera que llegue a estar en la misma superficie, ¿sí o no? Y ahora yo estoy en la superficie. Entonces, en la superficie notarás que la distancia que ahora voy a analizar no es una distancia cualquiera, pues, es el radio del planeta. Siempre y cuando considere que el planeta, ¿qué cosa es? Es una esfera. ¿Listo? Entonces yo considero que esa distancia es el radio. Por lo tanto, la gravedad en la superficie de ese planeta, será igual a la constante de gravitación universal, masa del planeta, sobre la distancia al cuadrado. Pero esa distancia viene a ser el radio. Y ese radio elevado al cuadrado. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera ya estás analizando la gravedad que se genera a cierta distancia de un planeta, o tal vez, ¿no? La gravedad en la misma superficie.
¿Listo, chicos? Entonces con eso hemos acabado la ley de gravitación universal. Pero no hemos acabado todo todavía. Nos falta la última parte, que viene a ser leyes de Kepler. Listo, chicos, para terminar la teoría de esta semana número 8, vamos a complementar este tema de análisis de la ley de gravitación universal que se usó para poder explicar un poco el movimiento de los planetas. Y lo complementaremos con otro tema que ya consolida este estudio del movimiento de los planetas y viene a ser las leyes de Kepler, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Pero son temas nuevos que se van a tocar en este siglo, ¿no? Son temas nuevos que se están incorporando al sílabus del curso de física, así que son muy importantes, ¿no? ¿Quién quita por ahí que el profesor se decida al poner una pregunta de leyes de Kepler, ¿no? Ya que es un tema nuevo. Así que, mucha atención, por favor. ¿Listo? A ver, leyes de Kepler. Es muy parecido a las leyes de Newton, porque también son tres leyes de Kepler. ¿Listo? Vamos a mencionarlas cada una de ellas. Primera ley. La primera ley es conocida como ley de órbitas. ¿Listo? La primera ley es conocida como ley de órbitas. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿y acá habrá una fórmula, algo? No, no hay ninguna cosa de eso. Más que todo es puro análisis. Según la ley de órbitas o la primera ley de Kepler, nos dice lo siguiente, ¿no? Todo cuerpo, todo planeta que se mueve alrededor del Sol, todo planeta que se mueve alrededor del Sol, se mueve generando una trayectoria. Se mueve generando una trayectoria elíptica. ¿Listo? Todo planeta que se mueve alrededor del Sol se mueve generando una trayectoria elíptica. ¿Listo? Caso de ejemplo sería la Tierra, ¿no? La Tierra alrededor del Sol se movería en una trayectoria elíptica. ¿Listo? Pero cabe recalcar algo. Ese Sol, el Sol se encuentra en uno de los focos de nuestra elipse. ¿Está? No te olvides. Nuestro Sol se encuentra en uno de los focos. Ya está. Recuerda que toda elipse tiene dos focos. ¿Listo? Y eso tú lo vas a tocar en el tema de geometría, ¿no? Toda elipse tiene dos foquitos. Esa viene a ser nuestra primera ley de Kepler. ¿Listo? Ahora mencionemos nuestra segunda. ¿Qué, profe? ¿Nada más eso? Sí, nada más. Esa es nuestra primera ley de Kepler. Simplemente la órbita generada es una elipse. Simplemente eso. Nuestra segunda ley de Kepler. Segunda ley de Kepler. Listo, chicos, ahora vamos a ver la segunda ley de Kepler, ¿listo? Conocida como la ley de Arias. Ley de Arias. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿qué tiene que ver aquí las áreas? Bueno, tú sabes que cuando el planeta Tierra o cualquier planeta gira alrededor del Sol, si tú analizas un intervalo de tiempo, estaría, se podría decir, recorriendo o desplazándose una cierta área, ¿cierto? Estaría generando un área en esa trayectoria. ¿Listo? A ver, vamos a analizarlo para que te quede claro. ¿Listo? Imaginemos que esta es nuestra trayectoria elíptica y por aquí estaría el Sol. ¿Listo? Y por aquí está nuestro planeta. Ahí está. Cuando el planeta se traslada o se mueve en un intervalo de tiempo, por aquí vamos a ponerle, esta va a describir o va a generar una pequeña área desplazada. ¿Listo? Por ejemplo, si tú analizas el área, sería esta. ¿Listo? El área desplazada sería este de aquí, ¿no? Ahí está. Que no sería un sector circular, ¿no? Recuerda que sería un sector circular cuando fuera una trayectoria circular. Es un poquito más complejo esta parte, ¿no? Para calcular el área sería un poquito tedioso, ¿no? En casos prácticos lo que se hace es aproximar nuestra trayectoria a una circunferencia. Y ahí sí, ¿no? Sería un área o un sector circular, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra área 1. Área 1. Entonces esta área 1 ha sido recorrido en un tiempo t. Pero si en otro tramo de nuestra gráfica, o en otro tramo del movimiento, por ejemplo, por aquí está el planeta, yo sigo analizando el mismo intervalo de tiempo t, entonces podemos llegar a la conclusión de que en ese intervalo nuevo de tiempo t, ¿listo? El área que se desplaza, ¿listo? Que vamos a ponerle que ahora sería un área 2,
¿Listo? El área que se desplaza, que sería un área 2, sería el mismo valor que nuestra área 1. Entonces, profesor, para intervalos de tiempos iguales, el área descrita 1 sería igual al área descrita 2. ¿Listo? Esos dos valores serían iguales. ¿Listo? A mismos tiempos, mismas áreas. Y eso me permite generalizar un poco, ¿no? Podemos decir que el área con el tiempo deben ser proporcionales, ¿cierto? Entonces, eso me permite encontrar una nueva relación. El área con el tiempo, ¿cómo son? Proporcionales. Genera un valor constante. ¿Listo? Entonces, eso te va a permitir comparar diferentes áreas en diferentes tiempos. ¿Ya está? Esa es nuestra segunda ley de Kepler. Y vamos terminando ya con la tercera ley. Tercera ley de Kepler. Esta tercera ley de Kepler es conocida como ley de los periodos. ¿Listo? Ley de los periodos. Ley de los periodos. ¿Listo? A ver, tú debes recordar, profesor, ¿qué cosa es un periodo? Los periodos representan el tiempo que se demora un planeta en recorrer toda su trayectoria elíptica, es decir, en dar toda una vuelta, ¿cierto? Ahora, recordemos que ese periodo siempre es constante para cada uno de los planetas, ¿no? Por ejemplo, para el planeta Tierra, podemos considerar que para dar toda una vuelta en toda esa elipse, el tiempo que se demora sería 365 días aproximadamente, ¿no? Porque es un poquito más. ¿Listo? Por lo tanto, ese valor siempre se mantiene constante, ¿no? Siempre se demora el mismo tiempo. Para otro planeta será otro tiempo también, otro periodo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir que el periodo, ¿listo? Que el periodo que tiene un planeta elevado al cuadrado sobre la distancia promedio hacia el centro o distancia promedio hacia el Sol es igual a una constante. ¿Listo? Y aquí involucra mucho la aproximación que nosotros hagamos en nuestros problemas, porque hace un momento te dije, ¿no? En algunos problemas es recomendable hacer una pequeña aproximación a esa elipse, ¿no? En algunos problemas lo que hacen es aproximar nuestra elipse a una circunferencia. Y al ser una circunferencia, la distancia promedio del cuerpo hacia el Sol o hacia el centro sería el radio de esa circunferencia, ¿no? El radio de esa trayectoria circular. Así que eso es lo que nosotros debemos considerar en algunos problemas, ¿cierto? Pero en general lo que nos va a permitir es comparar el periodo de un planeta 1 entre una distancia promedio 1 con el periodo de un planeta 2 con la distancia promedio de un planeta 2. ¿Listo? A ver, te dejo esta relación. Entonces, se va a cumplir que el periodo 1 para un planeta elevado al cuadrado sobre la distancia 1 promedio elevado al cubo es igual al periodo 2 de un planeta 2 cualquiera entre la distancia 2 promedio al cubo. ¿Listo? Eso es lo que tú puedes aplicar en los problemas donde se requiera nuestra tercera ley de Kepler, conocida como ley de periodos. Entonces me da una relación entre el periodo y una distancia promedio. Y con esto, chicos, ya están preparados para resolver los problemas que tienes en tu material. Listo, chicos, ya hemos visto la parte de la teoría de esta semana número 8. Ahora nos toca reforzar esta teoría viendo los problemas que tenemos dirigidos para clase. Listo, chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 8, correspondiente al tema de cantidad de movimiento, impulso y choques. Y tenemos el problema número 1. Dice lo siguiente. Una pelota de básquet de masa 0,6 kilogramos es lanzada desde la posición que se indica en la figura. La rapidez inicial de la pelota es 10 metros por segundo y el ángulo de elevación es 53 grados. Si la pelota ingresa al cesto con una rapidez de 6 raíz de 2 metros por segundo y un ángulo de 45 por debajo del horizontal, determine la magnitud del cambio de la cantidad de movimiento de la pelota entre la posición de lanzamiento y la posición donde ingresa el cesto. Me están pidiendo la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, para eso tú debes recordar que nuestra cantidad de movimiento es una cantidad vectorial y es el producto de la masa por la velocidad, ¿cierto?
Ahora, si me están pidiendo la variación de la cantidad de movimiento, recordemos que era igual a la masa por la variación de velocidad. Y eso es lo que nosotros debemos calcular. Pero recuerda que esta variación es variación de una velocidad, por lo tanto debo trabajar como cantidades vectoriales, como una cantidad vectorial. Y para eso debo encontrar primero la velocidad inicial y luego la velocidad final. ¿Listo? A ver, calculando la velocidad inicial. Al inicio te dicen que su rapidez es de 10 metros por segundo y el ángulo es de 53. A ver, si yo grafico, la velocidad inicial sería algo así, ¿no? Velocidad inicial es 10 metros por segundo y el ángulo es de 53. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es descomponer esta velocidad, ¿no? Voy a descomponerla en un eje horizontal y en un eje vertical. Por lo tanto, nos quedaría algo así, ¿no? En el eje horizontal me quedaría 6 metros por segundo y en el eje vertical me quedaría 8 metros por segundo. ¿Sí o no? Ahora, tú recuerda que por ser un vector debo representarlo en función de las componentes horizontales y verticales mediante los vectores unitarios, ¿cierto? O si tú deseas, como si fuera un par ordenado. ¿Qué te parece si hacemos los dos para que recuerdes? Entonces, la velocidad inicial es igual a par ordenado 6 en la horizontal y par ordenado 8 en la vertical. Unidades, metros por segundo. Es una manera de representarlo. La otra forma sería decir que 6i más 8j, obviamente en metros por segundo. Por lo tanto, ya hemos calculado la velocidad inicial. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la velocidad final. ¿Listo? Y para eso grafiquemos nuevamente. Al final dice que nuestra rapidez es 6 raíz de 2. ¿Listo? Y el ángulo que forma respecto a la horizontal es de 45. ¿Ya está? Por lo tanto, yo digo que en la horizontal tendríamos un valor de 6 metros por segundo y en la vertical también tendríamos 6 metros por segundo. Por lo tanto, nuestra velocidad final sería igual a componente horizontal sería 6, componente vertical es 6 también, pero hacia abajo, por lo tanto sería menos 6. Unidades, metros por segundo. Representados de manera que nosotros tengamos en cuenta sus vectores unitarios, sería 6i menos 6j, obviamente en metros por segundo. Entonces, como ya tengo las dos velocidades, ya puedo calcular la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, variación de cantidad de movimiento es masa por velocidad final menos velocidad inicial, como vectores, ¿eh? Ten cuidado. Ahora dime, la masa del cuerpo, ¿listo? ¿Cuánto es? 0,6 kilogramos. Ahora, la velocidad final menos inicial, ¿listo? Por fines prácticos, yo no voy a trabajar con vectores direccionales, sino como para ordenar. Y eso me permite no confundirme, pues, ¿no? Ahí está, mira. A ver, vamos a poner bien los valores. Acá debo poner la velocidad final. A ver, ¿quién sería tu velocidad final? Profesor, sería 6, menos 6. Menos velocidad inicial, que es 6,8. ¿Ya está? Resto estos valores y nos quedaría, a ver, 6, menos 6, menos 6,8, obviamente como para ordenado, me quedaría, ¿cuánto nos quedaría? A ver, nos quedaría por, a ver, 6 y 6 se restan, me quedaría 0, menos 6 y menos 8 serían menos 14. ¿Listo? Y al final me queda que la variación de la cantidad de movimientos sería 0 por aquí, y por aquí me quedaría 6, bueno, menos 14 por 6, que sería, a ver, 6, 7, 8, 8,4. ¿Cierto? Sería 8,4. ¿Está? Ahora, este es como un vector, ¿cierto? Como vector tendríamos esto. Pero como en el problema me dicen la magnitud del cambio, ¿listo? Recuerda que eso debe estar en kilogramos, metros por segundo. Pero como piden la magnitud de la cantidad de movimiento sería simplemente un Pitágoras de esos dos valores, ¿no? Que sería 0 al cuadrado más menos 8,4 al cuadrado.
Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría esto? Simplemente 8,4 unidades, kilogramos, metros por segundo. Por lo tanto, esta sería mi respuesta para el problema número 1. ¿Listo? Y la clave para este problema sería la E, enanito. ¿Listo, chicos? Entonces no te olvides que en el problema número 1 hemos visto cantidad de movimiento y hemos trabajado como si fueran vectores, velocidades como vectores, por favor. Y esa es la parte más importante. ¿Listo? Continuemos con el problema número 2 y dice lo siguiente. La tercera ley de Newton explica que cuando se dispara una bala por medio de un revólver de masa m, como se muestra en la figura, hay fuerzas internas de igual magnitud y opuestas en el sistema. Ahora, si la masa de la bala es m igual a m mayúscula entre 100, entonces esa es la relación de las masas entre la bala y el revólver, y su rapidez de salida es de 300 metros por segundo, determine la rapidez de retroceso del revólver. Desprecie las fuerzas externas sobre el sistema revólver y bala. Entonces, me están hablando aquí, ¿no? Que existen fuerzas internas que generan que el revólver vaya para atrás, ¿no? Genera una rapidez de retroceso. Por lo tanto, existe un pequeño impulso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que debemos recordar nosotros? Como vamos a despreciar las fuerzas externas, ¿qué se va a cumplir? Que la cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema al final. ¿Listo? Se va a cumplir eso. La cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Y para eso tú lo que debes hacer es graficar el proceso al inicio, antes de que impacte o bueno, salga disparada la bala, y después de que salga disparada la bala. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Siempre recomiendo poner el antes y el después. Ahí está. A ver. Antes tenemos a nuestro revólver. ¿Listo? Y a nuestra bala. Vamos a ponerlo así, de esta manera, para poder observar los dos. ¿Listo? Te dicen que el revólver tiene una masa M mayúscula y nuestra balita una masa M minúscula. ¿Listo? Por lo tanto, al inicio ninguno de los dos se mueve, ¿no? Su velocidad es, ¿cuánto será? 0 por aquí. Vamos a poner por aquí. Ahí está. Vamos a poner que su velocidad de la bala al inicio es 0, no tiene velocidad, y el revólver tampoco tiene velocidad, ¿no? Eso es lo que ocurre al inicio. Es decir, ninguno de los dos tiene velocidad, ninguno de los dos se mueve. Pero después de haber presionado el gatillo, podemos decir que la bala sale con cierta rapidez, ¿no? Sale con cierta rapidez. ¿Listo? Nuestra bala sale con cierta rapidez. Y esa es la rapidez que me mencionan, ¿no? Rapidez de salida de 300 metros por segundo. ¿Listo? Hacia adelante. Pero la pistola, yo no sé cuánta es su rapidez, pero sí me mencionan que es una rapidez de retroceso, ¿no? ¿Listo? Él avanza, pero el revólver retrocede. ¿Listo? Con cierta rapidez. Vamos a poner V. ¿Listo? Entonces, después sí hay movimiento. Por lo tanto, planteamos lo siguiente. Debido a que no hay fuerzas externas sobre el sistema revólver-bala, la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Listo? Recordemos que al inicio es un conjunto de dos cuerpos, ¿no? La bala y el revólver. Y al final lo mismo. Ahora, al inicio debo calcular la cantidad de movimiento del revólver más la cantidad de movimiento de la bala. Y al final también cantidad de movimiento del revólver más la cantidad de movimiento de la bala. Pero notarás que al inicio el revólver ni la bala tienen movimiento. Por lo tanto, si no tienen movimiento, no tienen velocidad, su cantidad de movimiento será 0 simplemente. En cambio, al final, el revólver y la bala se mueven. Por lo tanto, su cantidad de movimiento sería lo siguiente, ¿no? Para el revólver sería masa por la velocidad V del revólver. Vamos a ponerlo así. Más cantidad de movimiento de la bala, que sería masa de la bala por rapidez, o disculpa, velocidad de la bala. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ayudándonos de la relación que nos dan, nos dice el problema que
esa masa m minúscula es igual a m sobre 100. ¿Listo? Veces la velocidad de la bala. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es tu dato en este problema? Me están diciendo que la velocidad de la bala a la hora de salir es de 300. Profesor, entonces, ¿qué hago? A ver, ¿cómo resuelvo este problema? Tú puedes colocar el valor de esa velocidad. Pero recuerda que al ser un vector, debes representarlo como un vector con dirección, una cantidad con dirección. Por lo tanto, yo puedo decir que sería 300i. ¿Listo? Considerando que va a la derecha, ¿cierto? Según el gráfico va a la derecha, por lo tanto sería 300i. Profesor, ¿y si fuera hacia la izquierda? Bueno, sería menos 300i. ¿Listo? Entonces, en base a eso yo ya puedo despejar la velocidad del revólver. ¿Listo? Notarás que a la hora de pasar al otro lado, la masa y masa se van, m y m se van, y me quedaría menos 300i sobre 100. Notarás claramente que dos ceritos se van, y la velocidad del revólver sería menos 3i, obviamente metros por segundo. Como el problema te pide la rapidez de retroceso, entonces su rapidez, la magnitud simplemente será 3 metros por segundo. Entonces la respuesta para el problema número 2 sería la clave B. La clave B. Notarás que nuevamente estoy trabajando de manera vectorial, que es la forma adecuada, porque si tú trabajas de manera escalar, no te van a salir los valores correctamente. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora resolvamos el problema número 3 de esta semana número 8. Nos dice lo siguiente. Una bala de masa de 0,05 kilogramos está dirigida con velocidad horizontal hacia un bloque de masa 0,95 kilogramos que está en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque está conectado a un resorte no deformado, cuya constante elástica es 100 newton sobre metros. Si la bala se incrusta en el bloque y el resorte se comprime hasta 0,5 metros, ¿qué rapidez V sub B tenía la bala en el instante del impacto con el bloque? Ya está. Ahora, aquí el problema es un poquito más complejo, ¿cierto? Porque esa bala va a impactar con el bloque y esa bala se va a incrustar. La bala se incrusta y juntos van a moverse hacia la izquierda con cierta velocidad. ¿Está? Entonces, los dos juntos, la bala y el bloque, deformarán a este resorte. ¿Listo? Y la deformación sería, ¿cuánto sería de deformación? 0,5 metros. ¿Listo? Pero esa deformación se genera cuando ya la bala y el bloque se detienen. Pues, ¿no? Se van a detener. ¿Listo? Porque te dicen que se comprime hasta 0,5. Entonces, eso se entiende hasta que el bloque se detenga. Pues, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la relación entre las energías, o mejor dicho, podemos trabajar con el tema que estamos viendo el día de hoy, que sería encontrar la relación entre las velocidades al inicio y velocidades al final, después del impacto, ¿cierto? Entonces ponemos por aquí. Antes y después. Siempre que hay un impacto, analizar el antes y el después. ¿Listo? Voy a graficar los cuerpos nada más. Antes tenemos la bala y el bloque. Pero en esta oportunidad la bala sí tiene velocidad. Velocidad que nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Esto vamos a poner una velocidad V sub B. Velocidad de la bala. ¿Está? Pero la velocidad del bloque sería 0. ¿Está? Pero después del impacto, vamos a decir que la bala se incrusta en el bloque. Y ahora los dos se moverán juntos. ¿Listo? Con cierta velocidad. Yo no sé cuánto es esa velocidad. Vamos a ponerle V. Velocidad V. ¿Ya está? Entonces, ¿qué cosa podemos decir nosotros? Debido a que no existen fuerzas externas para este sistema, porque no hay fricción en este caso, podemos decir que la cantidad de movimiento que hay al inicio es igual a la cantidad de movimiento que hay al final. Ahora, al inicio notarás que solamente la bala se mueve, ¿cierto? Entonces podemos decir cantidad de movimiento del bloque
bloque más la cantidad de movimiento de la bala es igual a cantidad del movimiento del bloque más la bala, porque ahora están juntos. ¿Listo? A ver, la del bloque al inicio claramente es cero, porque no tiene velocidad. Pero el de la bala sería masa por la velocidad de la bala. Y esto es igual a la cantidad de movimiento del conjunto, ¿no? Del sistema, que sería masa del sistema. Pero ¿cuánto sería la masa del sistema? Sería la masa minúscula más la masa mayúscula, ¿cierto? Los dos. Recuerda que la masa minúscula es de la bala y la masa mayúscula es del bloque. Y esto multiplicado por la velocidad. ¿Listo? Que sería V. ¿Ya está? Ahora, de aquí yo puedo despejar y decir que la velocidad de la bala es igual a m más m mayúscula sobre m minúscula por la velocidad del sistema, ¿no? Y con esa velocidad empieza a deformar a nuestro resorte. Y esa es la velocidad que nosotros vamos a calcular, ¿listo? Pero mediante el análisis de la energía, pues, mediante el análisis de la energía. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, analicemos. Al inicio, el bloque con la bala estaban juntos con cierta velocidad. ¿Listo? Con cierta velocidad, vamos a ponerle velocidad V. ¿Listo? En la posición A. En la posición A. Y con ese movimiento que tiene, va a empezar a deformar a nuestro resorte. Va a empezar a deformar a nuestro resorte. Hasta que el sistema se detenga. Hasta que su velocidad sea cero. ¿Listo? Pero cuando ocurre eso, nosotros podemos decir y deducir que existe una pequeña deformación. ¿Listo? Deformación X. ¿Listo? Ahora, esa es la posición B. Entonces, por energía, podemos decir que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Para analizar la energía siempre debes considerar un nivel de referencia. Mi nivel de referencia va a ser la misma superficie. Respecto a ese nivel de referencia, yo puedo notar que en A no existe energía potencial gravitatoria ni elástica, solamente la cinética. Y sería un medio de la masa, pero como es un conjunto, un sistema, sería masa de m minúscula más masa m mayúscula. Por la rapidez al cuadrado. Profesor, tu rapidez es v. Bueno, v al cuadrado. Y esto es igual a la energía mecánica en B. Profesor, en B el bloque o el sistema se detiene. Y además no tiene altura, no tiene energía potencial gravitatoria. Pero como el resorte se ha deformado, en ese instante solamente existe energía potencial elástica, que sería un medio de K por X cuadrado. Claramente un medio se va. ¿Listo? ¿Y qué nos quedaría? A ver. Creo que podemos reemplazar, ¿no?, los valores. Masa m minúscula sería 0,05 más masa m mayúscula que sería 0,95 por b cuadrado, que es lo que quiero calcular, es igual a la constante, que sería 100, por x al cuadrado. Pero x vale 0,5 metros. Mira, x vale 0,5. 0,5 es un medio, ¿no? Y esto le va al cuadrado. Operando un poquito notarás que 0,05 más 0,95 es simplemente 1. Y esto por b cuadrado. Y esto es igual a, ver, un medio al cuadrado sería un cuarto. Entonces 100 entre 4, 25. Entonces, sin operar mucho, podemos decir que la rapidez, ¿listo?, la rapidez al inicio, cuando esté en contacto con el resorte, esa rapidez es igual a 5 metros por segundo. ¿Listo? Tu rapidez es 5. Y con eso voy a la igualdad que hemos encontrado hace un momento, ¿no?, a esta formulita, para encontrar la velocidad de la bala. Entonces decimos, la velocidad de la bala es igual a masa m minúscula más masa m mayúscula sobre masa m minúscula. A ver, ya habíamos dicho que la suma de las masas era 1. Y abajo es la masa m minúscula, que sería 0,05, ¿no? Por velocidad v. Profesor, la rapidez es 5, el valor es 5. Pero como velocidad sería menos 5, ¿no? ¿En qué dirección? En y. ¿Está? Obviamente en metros por segundo. ¿Está? A ver, operando esto sería menos 5
Y aquí sería 0,05, sería 1 sobre, no me disculpa, 5 sobre 100. ¿No está? Obviamente en la dirección Y. Por lo tanto, la velocidad de la bala sería negativo. 5 y 5 se van y nos quedaría 100, ¿no? Extremos y medios sería 100. ¿En qué dirección? Y. Unidades, metros por segundo. Como nuevamente me están pidiendo la rapidez, solamente es el valor. Entonces, el valor sería 100 metros por segundo. Y esa sería mi clave C. Clave para el problema número 3, la clave casita. Continuando con el problema número 4, dice lo siguiente. Una pelota de fútbol de masa 450 gramos que se mueve en la dirección del eje menos X, es decir, hacia la izquierda, tiene una rapidez de 20 metros por segundo, inmediatamente antes de ser golpeada por el pie de un futbolista, como se muestra en la figura. El pie del futbolista actúa sobre la pelota durante 0,01 segundo y su rapidez inmediatamente después de ser golpeada es de 30 metros por segundo en la dirección del eje X positivo, es decir, a la derecha. Determine la fuerza media que ejerce el pie sobre la pelota. Ya está. Entonces, acá hay un impacto, ¿cierto? ¿Listo? Pero se ha generado un cambio de la velocidad debido a un impacto. Por lo tanto, podemos decir que el pie ha generado un impulso sobre la pelota. Entonces, por definición de impulso, podemos decir lo siguiente. El impulso es igual a variación de la cantidad de movimiento, ¿cierto? Pero también es igual a la fuerza media que ejerce la fuerza que está actuando sobre el cuerpo, fuerza media, por el intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces, tenemos que recordar eso, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Como en el problema no me dan impulso, me están dando más que todo velocidades, rapidez, entonces puedo calcular la variación de la cantidad de movimiento, ¿cierto? Y eso relacionarlo con la fuerza media. ¿Listo? Entonces, aquí analizando, variación de cantidad de movimiento sería masa por velocidad final menos velocidad inicial. Y esto es igual a fuerza media por el tiempo. ¿Listo? Ahora, obviamente debes recordar que son cantidades vectoriales. ¿Listo? La fuerza media es una cantidad vectorial y las velocidades también. Así que debes reemplazarlo como tal, ¿no? Con una cierta dirección. ¿Listo? A ver, recordando ya, ¿no? La masa de la pelota es 450 gramos. Profesor, ¿pero no debe estar en kilogramos? Claro que sí. Lo vas a dividir entre 1000, ¿cierto? Y lo pasamos a kilogramos. ¿Está? Por velocidad final. A ver, como estamos en el eje horizontal, ¿listo? Vamos a trabajarlo de esta manera. La velocidad final es una velocidad que va hacia la derecha, ¿no? Esta es la velocidad final. Va a la derecha. ¿Listo? Por lo tanto, le corresponde un signo positivo. Su valor sería 30. ¿En qué dirección? Dirección Y. ¿Listo? Menos la velocidad inicial. Profesor, la velocidad inicial es la velocidad que va hacia la izquierda, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué signo le corresponde? Negativo. Valor 20. ¿En qué dirección? Y también. ¿Listo? Y esto es igual a la fuerza media por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 0,01 segundo. ¿Listo? Así que operemos un poquito. Mira. A observar que un cerito se va y me queda 45 sobre 100. ¿Listo? Lo dejo por ahí. No lo voy a simplificar. Tú lo puedes simplificar si deseas, pero prefiero operar estas velocidades. A ver, ¿cuánto me quedaría? Más 30 y menos 20. Acá hay un menos por menos, sería más, ¿no? Entonces sería 30 más 20, sería 50. 50 y. Y esto es igual a fuerza media por 0,01. Profesor, ¿eso no es 1 sobre 100? Claro que sí, es 1 sobre 100. Por lo tanto, notarás que si hay un 100 a la derecha y un 100 hacia la izquierda, se deben ir. Y me quedaría que la fuerza media sería 45 por 5, ¿cierto? Y eso sería 225. ¿En qué dirección? Dirección Y. ¿En qué unidades? En minutos. ¿Ya está? Entonces sería 200... no, disculpa. No nos confundamos. 225 simplemente es 45 por 5. ¿Qué le falta? Nuestro cerito. Ahí está. 2250. 2250 en dirección
I y en unidades newton. Ahora, en el problema me están pidiendo magnitud. No, me están pidiendo determine la fuerza media. Por lo tanto, la fuerza media es 2250 I. ¿Listo? Ahora, usualmente, cuando solamente se trabaja en una sola dirección, en una sola componente, podemos decir que nuestra fuerza media es igual a más 2250 newton, considerando solamente el eje horizontal. ¿Listo? Por lo tanto, nuestra clave para el problema número 4 sería la B, ¿no? Más 2250 newton. ¿Listo? Y te das cuenta que es positivo, ¿no? Porque la fuerza que aplica la persona es a la derecha. Es a la derecha. Ahora resolveremos el problema número 5. Dice lo siguiente. Dos bolas de billar A y B de igual masa que se deslizan en la dirección del eje X chocan frontalmente. La velocidad inicial de la bola A es más 2 metros por segundo, mientras que la velocidad inicial de la bola B es menos 1 metro por segundo. Es decir, uno va a la derecha y el otro va hacia la izquierda. Si el choque es totalmente elástico, ¿listo? El coeficiente de restitución es igual a 1. ¿Cuál es la velocidad final de la pelota A y B respectivamente? A ver, choque totalmente elástico. ¿Listo? Coeficiente de restitución 1. Eso significa que al chocar no se va a adherir, ¿cierto? No se va a adherir. Como la bala con el bloque, ¿te acuerdas? Ese era un choque completamente inelástico. ¿Por qué? Porque se adhiere un cuerpo a otro. Como te dicen que acá es un choque completamente elástico, al chocar simplemente cambian sus direcciones. ¿Listo, chicos? A ver, ¿qué podemos hacer aquí? No importa qué tipo de choque sea, al no existir fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? ¿Listo? Y para eso voy a graficar. A ver. Tenemos aquí a las dos pelotitas. ¿Listo? Identifiquemos bien porque A va a la derecha. Así que A va a la derecha y B va hacia la izquierda. Ponemos por aquí A y B. La velocidad de A es 2 metros por segundo a la derecha y la velocidad de B es 1 metro por segundo hacia la izquierda. Pero esto antes del choque. Antes del choque. Profesor, ¿y después del choque cómo sería? Bueno, después del choque ellos cambiarán de dirección, ¿no? Bueno, sinceramente no sabría decirte hacia dónde cambiarían sus direcciones. ¿Listo? Solamente sé que ambos cambiarían de velocidad. ¿Listo? Ahora, como son bolas de billar, tú sabes que hay muchas opciones, ¿cierto? Debido a las masas de la bola de billar, debido a sus velocidades, las bolas pueden ir en una sola dirección los dos, o simplemente los dos cambian de dirección, o tal vez se pueden detener, ¿no? Y para eso debo analizar su cantidad de movimiento, ¿no? A ver, al final yo no sé cómo es. Voy a suponer nada más, ¿no? Voy a dar una idea. Que aquí está la velocidad de A y por aquí está la velocidad de B. Yo no sé si es a la derecha o si a la izquierda, pero lo estoy colocando para identificar que tienen velocidades al final. ¿Listo? Ahora, como hay un choque, siempre se va a cumplir la cantidad de movimiento constante, ¿no? Se va a conservar esa cantidad de movimiento. Entonces ponemos por aquí. Cantidad de movimiento al inicio es igual a cantidad de movimiento final. Al inicio, los dos tienen velocidades, por lo tanto sería masa por la velocidad de A más la masa por la velocidad de B. Ambos con la misma masa, ¿cierto? ¿Listo? Esto es al inicio, al inicio, al inicio. Y también se cumpliría que es masa por velocidad de A final más masa por velocidad de B final. ¿Listo? Claramente se va a ir nuestra masa se va y nos quedaría la suma de velocidades iniciales. Bueno, y eso tú ya lo puedes saber, ¿no? Recuerda que la velocidad de A es más 2 metros por segundo y más la velocidad de B, que sería menos 1 i. ¿Listo? Y esto es igual a la velocidad de A final más la velocidad de B final. ¿Listo? Aquí operando me quedaría más 1 i igual a velocidad de A final más velocidad de B final. Y esta es la relación de velocidades.
¿Listo? Esa es la relación de velocidades. ¿No está? Ahora, me faltaría otra ecuación para poder resolver este sistema, ¿no? ¿Listo? ¿Y cómo lo voy a obtener? Con el dato de que el choque es totalmente elástico y que el coeficiente de restitución es igual a 1. Entonces, chicos, como ya tengo la relación de velocidades mediante la suma, ahora debo encontrar otra ecuación que me permita resolver este sistema. Y vamos a ayudarnos del dato que nos dan, ¿no? Si me dicen que el coeficiente de restitución vale 1, entonces yo puedo aplicar esta relación. Mira, considerando esta relación, velocidad de B final menos velocidad de A final, recuerda que es igual a menos el coeficiente de restitución por la diferencia de velocidades. En el mismo orden, pero iniciales, ¿cierto? Ahí está. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, reemplazando los valores tendríamos lo siguiente. Las finales no conozco, pero el coeficiente de restitución sería 1. Acá la diferencia de velocidades iniciales de B y de A sí se pueden conocer, ¿no? Porque sabemos que la velocidad de B sería menos 1i y la velocidad de A sería más 2i. Por lo tanto, encontramos tranquilamente que esta diferencia de velocidades finales, ¿cuánto sería? Dentro del paréntesis tenemos que es menos 1 menos 2, sería menos 3. Y con el menos 1 que está delante sería más 3i. Por lo tanto, ya tengo mi segunda ecuación. ¿Y qué hago con estas dos ecuaciones? Lo más directo o fácil sería sumarlas. Porque a la hora de sumar, notaremos que las velocidades de A se irían y me quedaría 2 veces la velocidad de B final. Y esto es igual a más 3 más 1, que sería más 4i. Entonces me quedé que la velocidad final de B sería más 2i, unidades metros por segundo. Y reemplazando este valor en cualquiera de las dos ecuaciones que ya hemos señalado, tendríamos que la velocidad de A final sería simplemente menos 1i, unidades metros por segundo. Entonces llegamos a la conclusión que al final del choque o después del choque, B se mueve hacia la derecha, es decir, rebota y cambia de dirección. Y A también rebotaría y cambiaría de dirección, ¿no? Entonces mi respuesta en el orden que me están pidiendo, primero A y luego B, sería la clave. ¿Cuál sería la clave? Nuestra clave E, ¿cierto? Esta sería nuestra clave, la clave en alma. ¿Listo, chicos? Ya tenemos nuestro problema número 5. Ahora nos toca resolver, chicos, el problema número 6, que notarás por la gráfica que tenemos. Vamos a analizar un poquito de ley de gravitación universal. ¿Listo? A ver, dice lo siguiente. 3 esferas homogéneas de igual masa, M1 igual a M2 igual a M3 igual a 1 kilogramo, están localizadas en los vértices de un triángulo equilátero del lado 1 metro, como se muestra en la figura. Si la cuarta esfera de masa 1 kilogramo también se coloca en el punto O, origen de coordenadas, determine la fuerza gravitatoria resultante sobre ella. A ver, vas a colocar una esferita aquí, ¿listo? De la misma masa. Y tengo que analizar la fuerza resultante gravitatoria sobre ella, ¿listo? Obviamente, recuerda que esta masa M4 interactúa con M1, interactúa con M2, interactúa con M3, ¿listo? Ya está. Y para eso debemos recordar lo siguiente. Si yo tengo dos cuerpos, masa 1 y masa 2, entre ellos hay una fuerza de atracción. ¿Listo? Ya está. Esa fuerza de atracción es igual a una constante de gravitación universal que me dan de dato, producto de masas, M1 por M2, sobre distancia al cuadrado. ¿Listo? Y eso es lo diferente para los cuerpos, ¿no? Las distancias, porque recuerda que las masas son iguales, pero la diferencia se genera en la distancia. ¿Listo? Así que voy a calcular. Esta es la masa M4. ¿Listo? Entonces voy a calcular primero. La fuerza generada entre 1 y 4. ¿Listo? Sería constante de gravitación universal, producto de masas. Como ambos tienen la misma masa, sería M por M sobre distancia al cuadrado. ¿Listo? Ahora, aquí viene el problema. Pues, ¿no? Como el triángulo tiene el lado 1 metro, vamos a poner así, 1 metro,
Entonces, esta distancia de M1 hasta M4 sería medio metro, ¿no? ¿Listo? 0,5. Esto es 0,5 metros. 0,5 metros. ¿Listo? Ahora, como no me gusta trabajar con distancias y además debo sumarlas al final y debo calcular una resultante, preferible voy a usar esto. Mira, observa. Voy a considerar que esto es A, por lo tanto esto sería 2A, y esta distancia de aquí sería A raíz de 3, ¿cierto? Recordando el triángulo que se forma por aquí. Entonces, en función de A, me quedaría A al cuadrado. Esa es la fuerza 1 y 4. Ahora, la fuerza entre 2 y 4 sería algo parecido, ¿no? Constante de gravitación universal Fg, producto de masas M por M sobre distancia al cuadrado. Como es A raíz de 3, lo elevo al cuadrado, ¿no? Ya está. Y me faltaría la fuerza generada entre 3 y 4. Lo mismo, ¿no? Constante de gravitación universal, producto de masas, sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Sería A al cuadrado. ¿Listo, chicos? Entonces ya tengo todos. Fuerza 1 con 4, fuerza 2 con 4, fuerza 3 con 4. Pero ten cuidado, me piden la resultante. Y cuando yo analizo resultantes es importante la dirección. Así que regresemos a ver. Sobre este cuerpo 4, M4, hay fuerzas. ¿Listo? Con M1 es una fuerza de tracción, que sería esta, ¿no? Fuerza 1 y 4. Con M2 también es una fuerza de atracción, que sería fuerza 2 y 4. Y con 3 y 4 también hay una fuerza de atracción, que sería fuerza 3 y 4. Notarás que la fuerza 1 y 4, 1 con 4, que es G por mm sobre A cuadrado, y la fuerza 3 con 4, que es G por mm sobre A cuadrado, son iguales. Por lo tanto, estas dos se van. Entonces, la única fuerza que nos quedaría sería la fuerza 2 con 4. Y esa sería la fuerza resultante. Sería nuestra fuerza 2 con 4. Que sería G m al cuadrado sobre al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado, que sería 3 veces a al cuadrado. ¿Listo? Por eso no me importaba mucho los valores, ¿no? Porque se iban a reducir. Preferir reducirlos y luego ya operar lo que nos queda, ¿no? A ver, operando lo que nos queda sería 6,6, que es la constante, y esto por 10 a la menos 11, por la masa. Profesor, la masa es 1. Bueno, sencillo, ¿no? 1 al cuadrado. Sobre 3 por A. Pero habíamos dicho que A era 0,5 al cuadrado, ¿no? Y 0,5 es un medio. Y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, nuestra fuerza resultante, ¿listo? A ver, simplificando un poquito por aquí, tercia 1, tercia 2,2. ¿Está? Y recuerda que acá hay un medio, ¿no? Pero si elevo al cuadrado sería un cuarto. Ese 4 que está abajo por extremos y medios multiplicaría a la parte superior, que sería 8,8. ¿Listo? Y todo lo demás me queda simplemente 10 a la menos 11. Unidades en newton, ¿no? 10 a la menos 11. ¿Está? Ahora, tengan cuidado porque este simplemente es el valor de la fuerza resultante. Es el valor. Pero según lo que hemos visto aquí en mi gráfica de fuerzas, ese valor, ¿qué dirección tiene? ¿Cuál es la dirección de esa fuerza para nosotros? Bueno, la dirección es hacia arriba. Y como es hacia arriba, yo puedo decir que la fuerza resultante como vector sería más 8,8 por 10 a la menos 11. Unidades newton. ¿Listo? Entonces nuestra clave para el problema número 6 sería la clave A, ¿no? La clave A, más 8,8 por 10 a la menos 11. Listo, chicos. Pregunta número 7, chicos. Dice lo siguiente. La distancia promedio del planeta Marte al Sol es igual a 1,5 veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Listo? ¿Cuál es aproximadamente el periodo de revolución de Marte alrededor del Sol? De Marte alrededor del Sol. Entonces vamos a analizar Marte con el Sol y Tierra con el Sol, ¿no? Ya está. Ponemos por aquí. Acá tenemos el Sol y por aquí tenemos el planeta Tierra. Tenemos el otro caso, que sería el Sol y por aquí Marte. ¿Listo? Marte.
¿Está? Entre estos cuerpos va a haber una distancia promedio, ¿no? Ahí está, una distancia, vamos a poner de esta manera. ¿Está? Te dice, la distancia promedio del planeta Marte al Sol es igual a 1,5 veces la distancia promedio de la Tierra al Sol. Si yo considero que la distancia promedio de la Tierra al Sol es una distancia d, entonces la distancia de Marte al Sol sería 1,5 veces d. ¿Listo? Ahora, me hablan de periodo. Entonces vamos a considerar que el periodo de la Tierra es t, vamos a t1, y el periodo de Marte vamos a considerar que es t2. Y es justo lo que me piden. Pero recuerda algo, ¿no? ¿Qué cosa era el periodo? Era el tiempo que demoras en dar una revolución, en dar toda una vuelta. ¿Listo? Y tú sabes que la Tierra demora aproximadamente, ¿cuánto tiempo en dar toda una vuelta al planeta? Demora 365 días, ¿cierto? 365 días. Obviamente es un valor aproximado, ¿no? Porque no nos dicen si realmente está en un año bisiesto o en qué tipo de año está, ¿no? Pero aproximadamente es 365 días, ¿cierto? Ahora, esto en días. Pero como tus respuestas están en años, yo puedo decir que tu periodo viene a ser un año, ¿no? Un año terrestre, ¿no? Un año terrestre. ¿Ya está? Entonces, con esta información yo puedo encontrar la relación entre el periodo y las distancias, ¿no? Mediante las leyes de Kepler. ¿Listo? ¿Qué nos dice Kepler? ¿Te acuerdas? La tercera ley de Kepler nos dice lo siguiente, que el periodo de un planeta elevado al cuadrado sobre la distancia promedio de ese planeta al Sol, al cubo, es igual a una constante. Es igual a una constante. A ver, entonces tú debes recordar por la teoría que yo puedo comparar dos planetas, ¿no? Periodo del planeta 1 al cuadrado sobre distancia promedio 1 al cubo es igual a periodo del planeta 2 al cuadrado sobre distancia 2 promedio al cubo. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros podríamos hacer, comparar dos planetas al mismo tiempo. ¿Está? Y como me están dando algunos datos, yo voy a reemplazar y voy a encontrar mi respuesta, ¿no? Periodo 1, tú sabes que es un año, trabajando en años, y esto lo elevo al cuadrado. Sobre la distancia 1 al cubo. La distancia 1 es la distancia de la Tierra al Sol, que le he colocado como un d, ¿no? Un d al cubo. Y esto es igual al periodo 2, que me están pidiendo, elevado al cuadrado, sobre la distancia 2 al cubo. Como habíamos notado, esto es 1,5 d. Y esto elevado al cubo. Ahí está. ¿Listo? Despejando, el periodo 2 al cuadrado sería igual a 1,5 al cubo por d al cubo entre d al cubo. Claramente d al cubo se va, ¿no? D al cubo se va. Y tendría que multiplicar 1,5 al cubo. ¿Cuánto sería 1,5 al cubo? A ver, chicos. Entonces simplemente me quedaría multiplicar 1,5 al cubo. ¿Listo? Ese valor viene a ser 3,375. No es 3000, sino es 3,375. ¿Listo? Esto es un 1,5 al cubo. Por lo tanto, el periodo 2 sería raíz de 3,375. ¿Listo? Y según el problema, debes considerar que esto vale 1,8. ¿Listo? Debemos considerar que este es 1,8. Este periodo recuerda que está en años, porque el periodo que hemos considerado para la Tierra alrededor del Sol también está en años. Entonces, chicos, problema número 7, mi clave sería la E. Enano, chicos. ¿Listo? Ya hemos terminado los 7 problemas de nuestra clase. Ahora sí, te toca a ti reforzar todo lo que hemos visto resolviendo los problemas para casa. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense, chicos.